Gracias por estar acá, gracias al Movimiento Click por la invitación, Julio por la presentación. Quiero contarles que para mí, cuando me invitaron tenía una idea de que iba a hablar de mi trabajo, de arte, de mis pinturas, de por qué pinto lo que pinto. Pero decidí cambiar un poco la idea y contarles algo que ustedes no encuentran tan fácil cuando buscan mi nombre, y es la historia de mi vida. Y espero que les llegue, trataré de resumirla en 20 minutos. Aquí estoy yo, un niño feliz hasta los 5 años. Digo feliz porque en el entorno en el que yo me crié, una ciudad bastante complicada, era una Bogotá difícil. Yo soy bogotano, hijo de padres bogotanos, estudiantes de la Universidad Nacional, padres que pensaban en teorías del prohibido prohibir de mayo del 68, movimientos estudiantiles que querían cambiar el mundo. Ellos permanecían a esa corriente muy hippie, digámoslo de alguna manera. Y este prohibido prohibir se les termina la ideología cuando tienen un hijo, porque empiezan a prohibirme muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Estaba pasando lo siguiente. Yo era un niño que quería estar jugando en la calle todo el tiempo. Me gustaba muchísimo la calle, me gustaba muchísimo el fútbol y quería salir todo el tiempo, estar en la calle. Pero en la calle estaban pasando cosas muy difíciles en la época en que yo era un niño. Primero, y tengo muy vivos esos recuerdos, el asesinato de Rodrigo Lara. Lo mataron porque fue la primera persona que empezó a hablar de narcotráfico y juzgó a unas personas de narcotraficantes de esa época. Después empiezan las bombas en el DAS, bomba en El Espectador. Mataron al director del Espectador, mataron a los candidatos presidenciales de esa época. Aparte de eso, cuando uno salía, recuerdo mucho, en la calle 93 pusieron una bomba, era carrobombas todo el tiempo. Entonces, para un papá, en ese momento, dejar salir a su hijo a la calle, pues era muy difícil, en realidad era muy difícil. Y mi mamá, siendo una artista plástica, la única forma que se le ocurrió para mantenerme en la casa encerrado, digamos como una forma de castigo, era ponerme a dibujar. Eso fue lo que hizo mi mamá. Dentro de su conocimiento plástico se le ocurrió fue eso. Yo quería estar afuera y ella, en vez de decirme, ya tendió la cama, ya arregló el cuarto, ya ordenó todo, me decía, usted se sienta en el comedor. Me pasaba un lápiz y me decía, esto que está aquí lo tiene que pintar igualito. Cuando ella vio que yo lo estaba pintando igualito y muy rápido y no tenía excusa para dejarme salir, entonces inventó otra cosa. Dijo, no puedo usar borrador. Y después me dijo, y si le está quedando mal, lo repite. Y como vio que lo que me estaba poniendo estaba muy fácil, entonces adicionalmente me dijo, y era una cosa que a ella como artista le costaba muchísimo, era el tema de pintar caras. Entonces me dijo, usted, aparte de todo, entonces me pinta estos retratos y le tienen que quedar iguales, y ahí sí sale. Logró contenerme muchísimo tiempo en la casa. Muchísimo tiempo. Pero desarrollé una habilidad para el dibujo, una habilidad muy importante que pues en este momento yo sí le quiero agradecer a mi mamá porque pues es parte de mi formación artística. Después de eso mis papás se dieron cuenta que yo me estaba destacando en la pintura y me empezaron a meter en concursos de dibujo. Este es uno de los primeros en que participé, pueden ver aquí la fecha, 1989, seguramente muchos de ustedes no habían nacido, tengo 46 años. Cuando me gané el primer concurso, el premio al que ganaba le daban una bicicleta. En esa época las bicicletas más soñadas eran las monaretas. Y al segundo premio, el segundo lugar, le daban un balón y 2 canchas pequeñitas. Yo quedé primero, pero quería el balón.
Mis papás no tenían cómo comprarme una bicicleta. Éramos una familia humilde, nos estábamos criando en un barrio difícil. Se da uno cuenta que el barrio es difícil porque pues aparte del entorno, la mayoría eran hinchas de Santa Fe. Entonces era un barrio complicado, complicado. Y le dije al niño que si podíamos cambiar el premio y me lo cambió de una. Después no pedí bicicleta, que era el temor de mis papás, fui feliz con mi balón. Tuve la oportunidad, en mi época había una cosa que nos hacían cuando uno terminaba quinto de primaria, tenía que presentar un examen que era el examen del ICFES para que le asignaran un colegio. Ya era colegio público nacional o distrital. Los que llegábamos a un colegio nacional era porque habíamos tenido muy buen puntaje. Yo presenté el examen, efectivamente tuve muy buenas notas y tuve la oportunidad no de estudiar en un colegio público, sino que me gané una beca para estudiar en un colegio privado. Eso me cambió a mí muchísimo la vida. Era salir de la realidad de mi barrio, de un entorno muy difícil, de situaciones muy complejas de las que se vivía, a llegar a un colegio de niños ricos, que tenían una mente completamente distinta y unas problemáticas muy diferentes a las que yo vivía. Pero estudiar en ese colegio se me convirtió a mí en un problema. Primero, porque el colegio era de particular y yo no tenía mucha ropita para estar todos los días cambiándome. Había un personaje que estaba muy de moda en esa época y era un personaje del Espectador que se llamaba Javier y era un jueguito. Uno compraba el periódico y decía, ¿dónde está Javier? Y buscaba. Y ese personaje marcó muchísimo la época, por lo menos la forma de vestirnos de los jóvenes de ese momento. Todos queríamos tener unas Converse y andar con un jean Levi's y preferiblemente si se podía una chaqueta de cuero, excelente. Pues mis papás no tenían para comprarme los tenis Levi's, los jeans Levi's, tampoco tenían para las Converse, me alcanzaba para Atomic, que era una marca de Croydon, muy barata, y además esos tenis no se acababan nunca, o sea, yo jugaba con esos tenis para ver si se rompían y eran muy buenos. Yo siempre, digamos que una de mis frustraciones, por decirlo así, fue no poder tener en esa época los tenis y el jean que quería tener para estar a la par de la moda de mis amigos. Entonces, digamos que me inventé. Yo era muy bueno y me destacaba mucho en el dibujo y quería socializar y ser aceptado por este grupo de niños un poco distintos a mí. Entonces lo hice a través del dibujo y yo tenía un vecino en el barrio que vendía revistas de cómics en un puesto en el centro. Él, las revistas que no vendía me las regalaba. Normalmente siempre me regalaba los cómics de los villanos, que eran los que los niños no querían. Todos querían a Batman, todos querían a Superman, todos querían a la Mujer Maravilla y nadie quería al Guasón, nadie quería a los malos, a los villanos. Yo tenía esas revistas. Y eso me funcionó muy bien para socializar en el colegio. Nosotros no teníamos redes sociales tampoco. La forma de socializar era un poco intercambiando estas revistas y dándonos a conocer. Me había inventado un cómic, una historieta, que era El hombre perpendicular, el HP. Lo creé en una clase de matemáticas. No me gustaba la matemática. Normalmente a los que nos gusta el dibujo no nos la vamos muy bien con la matemática. Entonces, después de que empecé a socializar y a hacerme amigos de todos los chicos del colegio, la verdad mi estancia en el colegio fue maravillosa. Ellos me cambiaron la forma de pensar también. No todo era tan malo, no todo era tan en blanco y negro como yo lo había vivido un poco en mi infancia. Habían cosas muy chéveres, teníamos temas en común importantes. Había logrado desarrollar una amistad muy bonita con estos compañeros del colegio y paralelo a eso mi mamá empieza a trabajar haciéndole oficio, arreglándole el taller a un artista, un caricaturista que trabajaba en El Tiempo. Álvaro Palomino firmaba como Palosa. A veces
yo le decía a mi mamá que me llevara, yo quería acompañarla para conocer el estudio de él y ver lo que estaba haciendo y cómo trabajaba. Llegué allá, conocí el estudio y obviamente para mí fue toda una inspiración ver que una persona sí podía vivir del arte, a pesar de que lo que mi mamá me había dicho siempre era que del arte no se podía vivir, o si se podía vivir después de que uno se muriera o muy viejito después de haber pasado muchísimas necesidades. Ver el estudio de Paloza, como les digo, fue muy bonito para mí, muy gratificante. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a Álvaro. Yo sé que de pronto él no se acuerda de mí. Alguna vez él llegó y yo estaba ahí en la casa y se molestó un poco porque la señora que le ayudaba llevó al hijo y no le avisó. Pero Álvaro, si me está escuchando, aquí estoy. Yo pinto también y vivo del arte así como usted. Él hizo un libro que se llama El mejor caricaturista del mundo y para mí es el mejor. Tengo la oportunidad también de conocer otros muchos caricaturistas, pero para mí Álvaro siempre será el mejor. Pasó lo siguiente, y es que después de tener tantas cosas, tanta inspiración, haber conocido el estudio de Paloza, mi mamá ser artista, en el colegio nos daban un taller de pintura y escultura y nos daban otro taller de dibujo publicitario. Yo decido y tenía absolutamente claro que yo quería estudiar artes en la Nacional como mi mamá. Mala idea para mis padres, para mí era un sueño y simplemente no se dio porque, claro, mis papás tenían, después de venir del prohibido prohibir, de que todo se puede y de cambiar el mundo con paz y amor, a estrellarse con la realidad de tener un hijo que seguramente a través del arte no va a poder sobrevivir. Y hay una realización social que tenían mis padres muy en la mente, y la realización social de ellos era estudiar una carrera que fuera económicamente rentable, que uno pudiera emplearse en una muy buena empresa, preferiblemente una multinacional, comprar una casa, comprar un carro, tener una familia bonita, pensionarse, etcétera. Ese era el sueño que muchos de los padres de mi época, porque la mayoría de ustedes son jóvenes y seguramente sus padres tienen otras metas, otras ideas, pero mis padres tenían eso en mente y eso era lo que nos llevaban por esa realización social. No pensaron nunca como en la realización personal y en los sueños que uno quería, sino querían que su hijo no sufriera y no viviera lo que ellos vivieron. Mi mamá sufrió muchísimo el hecho de haber estudiado arte y que no le fuera bien en eso. Terminó pues haciendo como aseo, conociendo a algunos artistas. Al final dio clases en un jardín infantil, pero se vio muy frustrada y seguramente esa frustración no la quería ver reflejada en su hijo. Entonces decido estudiar algo muy afín para mí, algo muy afín a las artes, que era publicidad, y era aceptada. Nuevamente, como yo ya sabía cómo funcionaba el tema del ICFES, estudié mucho para sacarme un muy buen puntaje y logré un puntaje que me permitía estar en una universidad privada estudiando la carrera. El ICETEX es el que otorgaba esos premios y el ICETEX le daba a uno la beca, le exigía a uno un promedio académico. Si uno no cumplía ese promedio le iban bajando el porcentaje de beca. Logré terminar mi carrera becado, estudié publicidad en la Tadeo, pero la Tadeo tenía una cosa muy chévere y es que tiene facultad de artes. Y yo sobreviví mucho tiempo en la universidad haciéndole la tarea de dibujo a los estudiantes de arte, estudiando mi carrera de publicidad. Entonces, pues eso fue una forma de estar muy cercano a todo y seguir dibujando y estar cercano a las artes, que eso pues para mí era muy importante. Terminé mi carrera, conocí a mi esposa, con la cual tenemos una relación muy bonita hace 25 años. Si ustedes no lo crean, seguimos juntos, felices, cogidos de la mano, somos como noviecitos. Se puede, chicos,
Todavía el amor existe, el amor verdadero. Además ha sido una compañera maravillosa de vida y me ha alcahueteado todos los sueños que se me han ocurrido. En la universidad salgo a trabajar en las agencias de publicidad y el trabajo no era tan chévere. A mi papá por esos momentos le dicen en la universidad, en el trabajo, se le acabó el trabajo, Camilo, usted tiene que salir a emprender, le podemos dar la distribución de los productos que usted vende. Mi papá me invita a trabajar con él. Me encerró en un laboratorio durante 10 años a preparar colores, porque él trabajaba vendiendo pintura para carros. Aquí aprendí el color. Mi mamá me enseñó el dibujo, mi papá me enseñó el color. Yo quería llegar a vender y lo primero que me dijo mi padre fue, si usted quiere vender bien, tiene que conocer muy bien el producto. Y la primera vez que entré al laboratorio había un señor que miraba una lata que era gris y decía, esto tiene verde, esto tiene rojo, y empezaba a mezclar. Y yo decía, no puede ser, o sea, va a salir una cosa que no tiene nada que ver. Y sacaba la espátula, mostraba el color y efectivamente era el color que estaba preparando. Entonces yo decía, ¿cómo puede un señor de estos aprender? Era empírico y fueron 10 años de entrenamiento. Esos 10 años de entrenamiento me sirvieron muchísimo y llegó un momento en donde yo ya sabía muy bien el color y escucho una charla de este señor Mario Mendoza que me cambió la vida. Porque en esa charla él decía, el arte es un juego a todo o nada. Y yo me la quería jugar por el arte. Yo estaba viviendo el sueño de mi papá. Yo estaba viviendo la frustración de mi mamá. Yo no quería eso para mí. Y yo tenía 35 años y este señor me dice, láncese al vacío. Pues me lancé. Mi esposa me apoyó con eso. Fue, digamos que, un poco difícil, porque pues es de estar de algo muy estable al hacer algo absolutamente incierto. El arte es un trabajo muy incierto. Lanzarse a hacer arte es muy arriesgado. Pues me lancé gracias a este señor Mario Mendoza que me sacudió la cabeza, me la sacudió completamente. Bueno, aquí estoy. Después de que hago, después de que, después de que decido lanzarme a pintar, hago mi primer graffiti. Gustó muchísimo en la calle. Pero yo decía, si mi trabajo gustó, yo necesito que no solo guste, sino que también se pueda vender. Organizamos una exposición, la primera exposición, yo sabía que las galerías no me iban a dejar entrar porque ya había intentado y me habían dicho que no. Organicé una exposición en una casa que tomamos en arriendo con unos chicos que tienen un portal donde muestran el arte urbano que se llama Bogotá, con dos grandes artistas a quienes admiro y aprecio, DJ Lu y Luis Carlos Cifuentes. Y hacemos la primera exposición, la primera. En esa exposición vendí todo. Lo que mi papá me pagaba en un año, me lo había ganado en 20 días. Conocí a los papás de un muchacho que también decidió dedicarse a la pintura y pintaba en las calles, pero tristemente lo mataron. Diego Felipe Becerra Trípido, y ahí estaban los papás de Diego Felipe acompañándome en mi lanzamiento. Esta fue mi graduación, así comenzó. No les quiero hablar de mis trabajos artísticos, aunque aquí pueden ver algunos de los que he realizado. Este fue el primero. Después pinté este. He pintado buenos, malos, más malos, deportistas, periodistas, actores. He pintado de todo. No les quiero hablar de mi trabajo porque ustedes lo pueden ver y ahí lo están viendo. Lo último que hice fue el mural de Falcao en el Estadio El Campín y la portada del libro de Daniel Sampero Espina de Circombia. Eso es un cuadro que terminó siendo la portada de un libro. Quiero compartirles para finalizar lo que me ha regalado el arte.
El arte me ha hecho vivir momentos muy felices en la vida. Primero, poder vivir de lo que hago y vivir de mi trabajo. Hay una cosa que para mí es lo más grande del mundo y es ver cómo una marca me llama y me dice, queremos hacer un proyecto, es un proyecto piloto, es la primera vez que lo vamos a hacer. Disculpen que me quiebra un poquito porque todavía me emociona. Y me llamaron de Converse. Lo que siempre había soñado desde niño tener, lo tenía gracias a pintar en la calle. Esa calle que mis padres me prohibían, había logrado alcanzar uno de mis sueños de niño. Después me pasó con Levi's. Nuevamente me llaman porque vieron mi trabajo artístico y quisieron hacer unas cosas conmigo. Yo no podía creer que yo podía ir a las tiendas de ellos y reclamar la ropa que yo quería. Como les digo, puede ser algo muy insignificante. Pero para mí ha sido de los logros más importantes. En la semana pasada estaba cumpliendo otro de mis sueños. Yo siempre desde pequeño pinté todos los personajes de Mickey Mouse, de Disney. No conocía a Disney. Estuve en Disney también. Y lo más bonito que me pasó durante ese viaje, que es estar en el lugar donde todos los sueños se cumplen, es poder demostrarle a mis papás, a mi mamá, que del arte sí se puede vivir. Mami, del arte sí se puede vivir. A mi papá, que la calle, no todo lo que da la calle es malo. La calle también nos da cosas buenas y estamos preparados para asumirlo y para estar ahí. Me considero un artista popular. Lo voy a poner en términos más bonitos, un artista pop. El 31 de octubre de este año me dieron la Orden al Mérito en grado Cruz de Oro, otorgada por el Consejo de Bogotá. Yo no estaba en el país, la recibieron mis padres. Lo más bonito de esto es que nuevamente me están acompañando estos personajes, los padres de Diego Felipe Becerra, un chico que lastimosamente la policía asesinó y lo pasaron como un falso positivo, que siguen luchando para que la memoria de su hijo perdure y sea reconocido. Han logrado muchísimas cosas y este premio se lo otorgan a los artistas de la calle, es la primera vez que lo entregan, a los artistas en honor a Diego Felipe Becerra. Aquí está mi familia y soy un hombre absolutamente feliz. Quería compartirles eso, quería contarles eso. Soy Cacerolo, un artista pequeño con proyectos muy grandes. Claro, pues yo creo que me pasé el tiempo, qué pena. Bueno, una preguntita, si tienen una pregunta en el auditorio. ¿Todo quedó claro? Claro, todo quedó súper claro. A ver, aquí hay una pregunta. Bueno, más que una pregunta es como, pues yo te sigo hace mucho tiempo y me encanta toda tu obra. Gracias. Tener este acercamiento pues también es muy especial porque me gusta también dibujar y no me ha ido tan bien, ¿sí? ¡Fuerza! Pero ¡Fuerza! acá estoy porque quiero salir adelante como todos los artistas de este país. Con toda. Entonces, si algún día llego a estar también en el estrado, voy a poner tu foto ahí en una esquina diciendo que en una charla Aquí estarás. pudimos salir adelante los artistas en Colombia. Aquí estarás. Bravo. Pintemos algo juntos.